Muy buenos días a todos, les bendigo en el nombre de Jesús y como está escrito en la carta a los Efesios, usemos bien del tiempo porque los días son malos, y también está escrito en la carta a los Colosenses que andemos sabiamente redimiendo el tiempo, y una manera pues sabia de usar el tiempo y de ser sabios y de redimir el tiempo, es decir, que tenga su mayor provecho, pues es en la palabra de Dios. Es mejor esto. Y yo te invito a que escudriñes conmigo las Escrituras en esta escuela de crecimiento espiritual. Domingo 14 de noviembre del 2021 estamos estudiando el libro profético de Isaías. Vamos a ver hoy los capítulos 10, la parte que nos faltó del 10, 11 y 12. Tenemos por tema y título en esta ocasión, el Espíritu y el Mesías. Y esto está basado en Isaías 11:2, te lo leo rápidamente. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu y el Mesías. Tenemos 3 secciones en la clase de este día. La primera es lo que nos restó, que es gran mayoría del capítulo 10, versículos 5 al 34, y ahí veremos el levantamiento y la caída de Asiria. La segunda sección es el capítulo 11, que comprende 16 versículos, y ahí hablaremos como subtema el Espíritu en, con y sobre el Mesías. Y la tercera sección, estos títulos después los repito de nuevo, la tercera sección es el capítulo 12, que es un cántico que comprende 6 versículos, y lo he titulado El Cántico de Salvación. Con estos primeros 12 capítulos del libro de Isaías se cierra una primera sección de este libro profético, se cierra la primera revelación con respecto al Mesías, y el capítulo 12, así lo veremos, pues cierra de manera muy hermosa toda esta primera revelación del Mesías, porque al tener el conocimiento de él y el entendimiento de su obra, de su reino, de su nacimiento, como vimos la vez pasada, pues termina esta primera sección de 12 capítulos llevándonos a la alabanza. ¿Alabanza a quién? Pues a Dios, alabanza al Salvador, alabanza al único que es digno de recibirla. Entonces, con esto se cierra, digamos, esta primera sección. Los siguientes 12 capítulos, si tú has adelantado un poco tu lectura de Isaías, comprenden juicios contra las naciones, y son muchas las naciones aquí descritas. Hay algunos juicios particulares, aún sobre personas, los cuales están en los siguientes 12 capítulos de Isaías. Entonces, como puedes ver, pues es una sección muy diferente que está comprendida en esta misma visión, en este mismo libro profético. Vamos a la primera sección y vamos a ir dando lectura poco a poco. En esta ocasión no voy a leer en bloque porque especialmente en el 11 y en el 12 también hay que ir haciendo comentarios prácticamente versículo por versículo porque tienen gran profundidad. No es tanto el caso de este capítulo 10, pero lo iremos leyendo y me voy deteniendo para comentar todo lo que está aquí contenido. Vamos a la primera parte de esta clase. La lectura de Isaías 10, del 5 al 34, ubícalo en tu Biblia y ve avanzando conmigo conforme vamos leyendo y comentando. No, digamos, como dirían, no quites el dedo del renglón. Ten ahí apartado ese capítulo. Tomaremos algunos otros pasajes de la Biblia, pero siempre ten ahí apartado para que rápido regreses a la lectura. Levantamiento y caída de Asiria. Leemos, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Ya hemos comentado que Dios levanta a esta nación y le da poder para conquistar, para vencer, pero con el propósito, que ahorita lo leeremos en el siguiente versículo, con una misión, con un propósito fundamental de parte de Dios. Y Asiria, cualquier poder, cualquier facultad que tuviera, venía de Dios, porque está muy claro que está siendo vara y báculo. El poder no es de Asiria, sino de aquel que tiene en su mano la vara y el báculo, y deja muy claro que es Dios. Dice, es mi furor
y es mi ira, la cual he puesto en su mano. 6. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Ahí está el propósito. Iba a ser enviada esta nación, este reino de Asiria, aunque en su paso va a ir conquistando muchos lugares, en realidad su misión era ir contra una nación pérfida. Dirás, ¿qué es esa palabra y a qué se está refiriendo? Esta palabra pérfida en hebreo es, con K al principio, Khanef. Khanef es una palabra difícil, con K y J al principio, Khanef, y significa pérfida, sucio, impío, con pecado. Entonces aquí está diciendo, le mandaré a Asiria contra una nación sucia, impía y con pecado. Y dirás, pues bueno, en esa condición están todas las naciones. Pero leeremos un poquito más abajo, lo comento de una vez, que está refiriéndose específicamente a Judá y a Jerusalén por causa de su desobediencia a Dios, su rebeldía y sus ídolos, que como en Samaria, también en las expresiones que están aquí más abajo de Asiria veremos, en Jerusalén también había ídolos. Entonces estaban prevaricando contra Jehová y estaban adulterando en Jerusalén y en Judá. Por ello es que es definida como una nación pérfida. Y en este momento, sobre el pueblo de mi ira, y dirás, pues es el pueblo de Dios. Pues sí, pero cuando el pueblo de Dios está en contra de la voluntad de Dios y desobedeciendo, pues entonces la ira de Dios viene sobre su pueblo y se vuelve el pueblo de su ira. Y tenía el propósito de de herir. No es un propósito de destruir, pero sí un propósito de herir. Lo define aquí de algunas maneras: quitar despojos, arrebatar presa y ser hollado o pisoteado como lodo de las calles. Versículo 7. Aunque él no lo pensará así, se refiere a Asiria. Asiria va a pensar que son ellos su poder y su fuerza. Vamos a leerlo. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. La misión era ir contra una nación, dice ahí, una nación pérfida y el pueblo de mi ira. Sin embargo, ellos, pensando que ese poder es suyo y que pueden hacer lo que quieran con él, entonces dice que en su pensamiento es ir y desarraigar y cortar naciones no pocas. Esto es lo que sucedió en la historia de Asiria, la cual fue conquistando a su paso hacia Jerusalén y, a todas las naciones, y entró en conflicto con naciones muy poderosas, como fue el caso de Egipto. Entonces, seguimos leyendo. 8. Porque él dice, de nueva cuenta es Asiria, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco. Es un poco el recorrido, digamos, que va haciendo de ciudades del norte y oriente hacia su paso hacia, digamos, el poniente y sur, desde donde ellos venían, hacia el sur, hacia Israel, hacia Samaria y finalmente para llegar a Judá. Entonces está diciendo, pues son en donde yo me paro, termino poniendo príncipes o como reyes de estos lugares a mi propia gente, o yo soy quien domina a todos estos reyes. Es una expresión, veremos, de soberbia y de altivez en su corazón. 10. Y este es el punto que quiero que notes muy claramente. Dice, ¿cómo halló mi mano los reinos de los ídolos? Ahí se está refiriendo, por ejemplo, a estos que están arriba: Calno, Carquemis, Hamat, Arfad, Damasco. No menciona Samaria porque aquí viene adelante. Dice, siendo sus imágenes de todas estas naciones, por ejemplo de Siria, más que las de Jerusalén y de Samaria. Ahí está entonces, leo el 11 también. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Dejándonos muy claro que las naciones extranjeras tenían ídolos y sus ídolos no hicieron nada y los conquistó. Que Samaria, pueblo de Dios, Israel, Efraín, como se le conoce mucho aquí en Isaías, el reino del norte, el reino de Israel, tenía ídolos y sus ídolos no hicieron nada y fueron destruidos, aunque ellos tenían a Jehová, pero Jehová permitió que fueran destruidos y fueran llevados, transportados, dispersados por Asiria por desobedientes. Y esto estuvo dentro de la voluntad de Dios. ¿Y qué está diciendo de Jerusalén? Por eso es que es una nación pérfida y el pueblo de su ira, porque también dice, como en Samaria, así hay ídolos en Jerusalén, quizá no tantos como en otras naciones, pero había ídolos. Y el 11 dice, como le hice a Samaria y a sus ídolos, que ya habían sido conquistados y dispersados, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos?
Ahora, recordemos que la misión era herir. Más adelante nos va a quedar claro, pero ellos pensaban que podían venir a destruir a Jerusalén en su soberbia y en su altivez. Muy bien. Continuamos. 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión, se confirma que era contra Jerusalén, y en Jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Ya vimos las razones arriba. Ellos pensaban que era su poder, su fuerza, su sabiduría. Ahorita el 13 nos lo va a volver a dejar muy claro. Entonces, quede claro que esto es lo que sucedió. Dios levanta a Asiria con el propósito de hacer su obra, la obra de Dios, siendo Asiria solo un instrumento, una vara y un báculo. Dios hace su obra en el monte de Sión. Pero tras lograr Dios hacer su obra en el monte de Sión, el propósito que tenía en este momento a través de Asiria, que era herir y minimizar a Judá y a Jerusalén, no destruirlo, entonces dice que Dios castiga la soberbia y la altivez del rey de Asiria. ¿Cómo habla el soberbio y el altivo? ¿Cómo se expresa? Porque el soberbio y el altivo, claro que parte del corazón, pero lo expresa en sus labios. Es parte de la soberbia y la altivez porque se sienten o se creen en esa posición y con ese derecho. ¿Cómo habla el soberbio y el altivo? Versículos 13 y 14. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. Cómo se escucha, cómo no solo piensa y actúa, sino cómo habla el soberbio y el altivo. Pues así, ¿verdad? El poder de mi mano, mi sabiduría, mi prudencia, ¿verdad? Como está aquí explicado, mi conquista, mi victoria, mis riquezas. Y nadie termina diciendo, no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase, humillando con esa expresión a los pueblos que se enfrentaron como si fueran animales, como si fueran, porque pues ¿quién grazna? Pues un pato, un ganso, ¿verdad? Animales de este tipo. Dice, pues no hubo quien hiciera nada delante de mi poder, de mi sabiduría, de mi prudencia, de mi riqueza, ¿verdad? Así habla el soberbio y el altivo. Claro que aprendemos de esto a que no haya en nuestro corazón soberbia y altivez, pero creo yo que es una de las cosas que se pueden detectar fácilmente. Pues en otros sí, aunque no debemos estar juzgando, ¿verdad? Pero sobre todo en uno mismo. Cuidado entonces con ese tipo de expresiones. Si tienes fuerza, sabiduría, prudencia, poder, riqueza, si eres victorioso, siempre reconoce que es Dios el que te ha dado eso, que es de Él todo el poder, la sabiduría, la prudencia, la riqueza, la fuerza, es de Él, es por Él, que eso es lo que Asiria no entendió, que Dios es el que se lo había dado y que es para Él, que se los dio con un propósito para Dios. Y Asiria pensó que era de ellos, por ellos y para ellos. Así actúa y habla el soberbio y el altivo. Seguimos leyendo 15. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Entonces Dios haciendo esta comparación y diciendo, pues son hachas, son sierras, son báculos, son varas, son un instrumento. Ya lo dijo Dios al principio, vara y báculo de mi furor. Soy yo el que está haciendo todo esto. Cualquiera que piense que es por sí mismo lo que logra, está en esta actitud de soberbia y altivez. Hay que reconocer a Dios, hay que glorificar a Dios, hay que agradecer a Dios, hay que manifestar o expresar que es Dios el que hace todas las cosas en nosotros y no nosotros por nosotros mismos. Es muy fácil caer en la soberbia, especialmente cuando comenzamos a tener, lo voy a decir así, éxitos, victorias. Dices, me va bien en la escuela, pues qué inteligente soy. Me va bien en los negocios, qué astuto soy.
tengo mucho dinero, qué sabio y qué rico soy. Entonces, mucho cuidado. El libro de Jeremías 9, 24, 25 nos dice que no se alabe en esto el que se hubiere de alabar en sabiduría, en valentía, en fuerza, o en riqueza, sino que se alabe en conocer y entender a Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia, porque esas son las cosas que Él quiere hacer en esta tierra y que nosotros también hagamos. Entonces, pues Dios dice, no sabe contra quién se está ensoberbeciendo y contra quién se está vanagloriando. 16, por esto el Señor Jehová de los ejércitos, entonces los ha de castigar, enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abraza y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Es decir, que todo esto es la obra de Dios. Que Asiria fuera levantado es obra de Dios, que el monte de Sión recibiera esa herida es obra de Dios, y el castigo del soberbio y altivo rey de Asiria y de su nación es una obra de Dios y será hecha a través de aquel que tiene la calidad para juzgar todas las cosas y para castigar, y es parte de las virtudes del Mesías, porque habla que ¿quién hará esto? Dice la luz de Israel y su santo. No está hablando entonces que Israel como pueblo es quien castigaría a Siria, sino Dios mismo es quien castiga, es quien juzga y es quien castiga a las naciones en su tiempo, cuando Dios lo determina. Porque hay naciones que destruye más prontamente y hay naciones a las que les da más oportunidad. Roguemos porque México reciba misericordia y oportunidad de Dios y no sea destruido como muchas naciones que están aquí escritas en la palabra de Dios. Pero es en el tiempo de Dios. La luz de Israel y su santo dice que será fuego y llama que abrace con ese, es decir, en el sentido de quemar, como una llama abrasadora, como un fuego abrasador. Ese es con S, no con Z, no es abrazo de cariño, sino es de quemar, que abrace y que consuma todo, dice, en un día. Nos da entonces la calidad o la grandeza, la demostración del poder que tiene Dios y del poder que es puesto en su ungido. Hay una referencia que a mí me vino a mi mente, a mi corazón, al leer esto, que los consumirá en un día, con respecto a Apocalipsis, porque en un instante el Señor, puede destruir a sus enemigos. Te leo rápidamente esta referencia, Apocalipsis 29. Recuerda que mucho de lo que está escrito en Isaías, pues nos está dando luz y entendimiento de quién es el Mesías en todas sus facetas, como cordero, pero también como león, como juez, como rey, como conquistador, como vencedor. Decía yo, Apocalipsis 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y mira de quién dice, y de Dios, o sea que el poder es de Dios, el fuego es de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. ¡Pum! En un instante, todos los ejércitos de la tierra, todas las naciones, dice el 8, de los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, que son naciones poderosísimas en ese tiempo, y que estaban reunidos para batalla, dice el 8, que su número era como la arena del mar. ¡Pum! En un instante, ni siquiera en un día, en un instante los consumió con el fuego que descendió del cielo. Esto lo leí como referencia para que tengas claro que Dios tiene esa calidad, esa majestad, esa grandeza, ese poder para consumir en un instante o en un día, como dice aquí, como lo haría con Asiria, a sus enemigos o a aquellos que tienen que ser castigados por Dios. Así fue el caso, también sabemos, en un día de quienes fueron consumidos por fuego y azufre, Sodoma y Gomorra. Seguimos leyendo. Esto es el castigo sobre Asiria. La gloria de su bosque, versículo 18, la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Qué terrible leer esto, porque su gloria sobre esta tierra pues no sirve de nada, es quemada, sus cuerpos en el sentido físico es quemado, pero también su alma, porque el que no está con el que no cree en Dios, en este caso hablando de Jehová de los ejércitos, o hoy para nosotros el que no cree en Jesucristo, no tiene la vida y también es consumida entonces su alma en el fuego eterno. 19. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Los va a destruir
por completo. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová el Santo de Israel. Bien, entonces el 20 nos describe varias cosas. Uno, que la obra que iba a hacer Asiria de parte de Dios en Judá y en Jerusalén iba a causar tal estrago en la población que iban a quedar muy poquitos, solo iban a quedar algunos, solo iba a haber un remanente. Segunda cosa que nos deja claro, como yo te dije, su propósito era herir, pero no matar o destruir, sino herir a Judá y a Jerusalén. Y muy triste entender que se apoyaban en Asiria. Hay varias cosas que leímos en los Reyes que nos hacen ver que sí, en efecto, acudieron algunas veces, no solo con Asiria, con otros reinos, por ejemplo Egipto, para buscar ayuda, en lugar de buscar su ayuda en Dios. Entonces dice, pues nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino este remanente, estos poquitos que van a quedar. Dice que Dios va a hacer una obra, de nuevo es la obra de Dios en su corazón, porque dice, se apoyarán con verdad en Jehová el Santo de Israel. El remanente de Israel, por causa de este juicio de Dios y de este castigo, aprenderá a solo apoyarse en Jehová y además hacerlo en verdad, con sinceridad, no hipócritamente. Y dice ahí, el 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Una promesa para el remanente que, pues entendemos que si volverán es porque serán llevados. Pero el remanente volverá, ¿verdad? Esto se da de manera tácita o implícita. Entendemos que si volverán, pues es porque van a ser llevados. Entonces, ¿cuál es el proceso? Y ya lo estudiamos en Reyes y en Crónicas. El norte fue dispersado por Asiria, el sur será finalmente conquistado por Nabucodonosor, por Babilonia, y será llevado cautivo 70 años, pero el remanente volverá, y eso es la promesa entonces que estamos aquí viendo. Lo podemos entender más fácilmente por todo lo que ya estudiamos. Y dice que volverán al Dios fuerte. Se volverán a apoyar en Jehová en verdad, como debió haber sido desde el principio, y volverán al único que en realidad tiene toda la fuerza, que no se quiebra, para que me entiendas, porque la vara y el báculo como Asiria o Egipto se quiebran, se cascan y te hieren la mano. Ya habíamos visto esto, pero Dios es el Dios fuerte y tú te puedes apoyar en Él siempre y Él nunca te va a fallar. Seguimos leyendo. 22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Nos está dando de nueva cuenta una confirmación de que serán llevados, pero volverán, el remanente de él, de su pueblo, volverá, aunque fue, porque así era la promesa para Abraham, y así fue Israel, como multitudes, como las arenas del mar. Ahora este remanente volverá. Es muy importante la figura del remanente, aquí empieza a hablar de ello, pero en Isaías la iremos viendo constantemente. Es muy importante la figura del remanente, no solo en el sentido de número, sino en el sentido de fidelidad. El remanente que Dios se guardó es un remanente fiel. Son aquellos que creyeron, como dice aquí, confiaron, se apoyaron en Dios y creyeron en el Mesías o creen en el Mesías también. Entonces no solo es un remanente en número, sino un remanente en fidelidad, demostrándole a Dios lo que Él quería de todo su pueblo. Muy bien, entonces 23, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Ok, de nueva cuenta, la obra que Dios ya ha determinado, Dios la va a hacer. Este castigo va a venir. Esta disminución del pueblo va a venir, esta transportación y después cautiverio va a venir. Son cosas que Dios ya determinó. Nosotros ya las entendemos como que sucedieron porque pues ya estudiamos Reyes y Crónicas, ya tenemos todo completo, la historia de Israel hasta cuando son llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Hasta ahí estudiamos, hasta ahí comprende Reyes y Crónicas. Entonces tenemos contexto, pero aquí recuerda que esto fue escrito antes, en tiempos de reyes anteriores, como Usías, como Ezequías, como Jotam, como Acaz, y entonces quede claro que pues en este punto, velo desde el sentido
profético, todo lo que Dios habló se cumple. Es en justicia, como dice el 22, está determinado, como dice el 23, y será consumado. Entonces será una obra terminada en medio de la tierra y es una obra de Dios. 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: como esto va a suceder, como los juicios de Dios se cumplen, como el castigo de Dios se cumple, Dios tiene un mensaje para su pueblo, porque el pueblo dice, pues no recibo, o no creo, o no quiero ese castigo, ese juicio, pero Dios dice, es que sí va a venir, es que sí va a suceder, pero yo tengo un mensaje para ti, un mensaje de confianza, un mensaje de fe, un mensaje para que tú sepas que yo estoy ahí en medio de esos juicios, como también un Dios misericordioso y clemente. Leemos qué dice aquí. 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, no deja de ser su pueblo, aunque los castiga. Morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Entonces, ¿qué hará Asiria? De nueva cuenta se confirma, herirá con vara y alzará su palo. Pero Dios, sabemos que en la ira se acuerda de la misericordia y dice, la ira de Dios no durará siempre contra su pueblo. Dios ama a su pueblo y por eso lo castiga, porque lo ama y tiene que corregirlo. Pero sobre su pueblo la ira de Dios no permanece para siempre. Puede venir la ira, el furor, el castigo, pero siempre acompañado de la misericordia. El Salmo 35 dice esto, salmo que hemos aprendido. Salmo 35, porque un momento será su ira. Repito, porque un momento será su ira. Este era el momento de la ira sobre Jerusalén. Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Un momento será su ira y viene, pero su favor dura toda la vida. Por eso les dice, no temas de Asiria. Ya habíamos visto la vez pasada, ¿a quién temer? Teme a Jehová. Teme al que te puede salvar, teme al que está teniendo misericordia de ti. No temas de Asiria, aunque venga contra ti, porque yo soy el que los ha enviado. Yo estoy en control de ellos también. Y sí te van a herir, sí van a alzar palo contra ti a la manera de Egipto. Comentaremos más de Egipto aquí adelante. Pero dice, de aquí a muy poco tiempo, esto que mandé a hacer a Asiria se va a acabar. Se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Leemos un poquito más este asunto de la destrucción de ellos. 26. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, contra Asiria, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Ya comentamos que era este asunto de la matanza de Madián. Si no lo sabes, es que no oíste la clase pasada. Escúchala. En la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. ¿Qué hará Dios con Asiria? Están dos cosas aquí señaladas. Que Dios hace. 1, venganza. ¿Por qué? Porque está hablando que es como en el día de Madián y como ya dije que estudiamos, el día de Madián fue venganza contra sus enemigos y por causa de haber hecho prevaricar a su pueblo. Entonces, ¿qué hará Dios con Asiria? Venganza contra ellos, porque por soberbios y por altivos están puestos como enemigos de Dios y por no reconocer que de Dios vino el poder. Y lo segundo que hace Dios son maravillas, porque habla como con Egipto en el mar. Entonces Dios vendrá con venganza y Dios vendrá con maravillas, con prodigios, con milagros para hacer esta venganza, esta obra de destrucción contra sus enemigos, en este caso particular a Siria. Por eso te está diciendo Dios, si yo voy a obrar con misericordia a favor tuyo, aún en medio de la ira, me acuerdo de la misericordia, pero contra tus enemigos, que son mis enemigos, vengo con venganza y maravillas como en Egipto. Por eso, pueblo de Dios, amado mío, no temas, como dice el 24, y confía o apóyate en Jehová, como dice el versículo 20. No temas y confía aún en medio de los juicios. Leemos 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá
a causa de la unción. Aquí nos vamos a detener un poquito. Cuando Dios interviene a nuestro favor, suceden estas dos cosas: la carga es quitada de tu hombro y el yugo es quitado de tu cerviz. Pero da la razón, ¿qué es lo que hace que esa carga sea quitada y qué es lo que ese yugo sea quitado de tu cerviz y la carga de tu hombro? ¿Por qué se pudre el yugo? A causa de la unción. Entonces aquí estamos mirando a un Dios uno, como lo hemos declarado constantemente, porque es Jehová de los ejércitos, que viene con venganza y con maravillas, pero manifiesta sus juicios a través de su Hijo, a través del ungido, a través del Mesías. Pero dice aquí que es con el poder de la unción. Y vamos entonces a hablar del poder de la unción. Se pudre el yugo a causa de la unción. La palabra aquí utilizada, porque hay varias palabras para unción, es shemen en hebreo, shemen, y significa grasa líquida, como del olivo, a menudo perfumada. Esa pues, si has tocado un aceite, pues sabes que es una grasa líquida, es un líquido, pero es muy grasoso al tacto. Así es el aceite de oliva. Y a menudo, así está también, así lo preparaban los sacerdotes, perfumada. Todo eso, ese aceite de oliva perfumado, eso es shemen, esa es la unción. Y vamos a ver de quién está hablando o quién es la unción. Yo sé que tú lo sabes, pero vamos a confirmarlo en las Escrituras. Es el Espíritu Santo de Dios. El Padre, en todo su poder, obrando en el Mesías, a través de su Hijo, que viene en ese carácter de rey, de vencedor, de juez, a juzgar y a castigar a las naciones, pero en el poder de la unción, que es el poder del Espíritu Santo. Vamos al Nuevo Testamento. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Y por eso esta clase hablamos del Espíritu y el Mesías, porque el poder en el que actúa, la palabra que habla, las maravillas, los milagros, toda la obra, todo lo que está descrito del Mesías es en el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Hechos 10:38. Como Dios, el Padre, el Todopoderoso, ungió, de nueva cuenta, ahí está la unción, con el Espíritu Santo. Entonces, la unción es con el Espíritu Santo y con poder. Esa unción trae poder, como dije, ¿a quién? A Jesús de Nazaret, el Mesías, en el contexto que estamos estudiando. ¿Y cuál fue la manifestación de esa unción, de ese ungimiento? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El que tiene la unción del Espíritu Santo tiene a Dios con él. Vamos a otra cita, porque me puedo meter muy grueso en este tema, pero decidí solo tomar 3 pasajes para que continuemos en nuestro contexto de Isaías. Primera de Corintios 1, 21 y 22. Primera de Corintios 1, 21. Yo creo que tengo equivocada esa cita, será Segunda de Corintios, permíteme un segundo. Sí, es Segunda de Corintios, mil disculpas. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, en el ungido, ya veremos, el Cristo es ungido en el Mesías, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, el que nos dio la unción, el que nos dio ese poder, esa autoridad, es Dios. De nueva cuenta, el Padre, el Todopoderoso, nos da esa unción que viene en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Porque Dios obra integralmente, es un Dios, es un solo Dios, es el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que viene de lo alto de Dios. 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que es ungido por Dios y confirmado en Cristo es sellado con el Espíritu Santo. La unción es el Espíritu Santo de Dios. Una tercera cita que confirme esto, y ahí vamos 2 muy claras. Primera de Juan, espero no estar equivocado en esta. Primera de Juan, así pasa a veces, anota uno tantas citas que comete unos errores. Pero gracias a Dios que rápido encontramos la cita. Primera de Juan 2, 20 y 27. Primera de Juan 2, 20 y 27. Aquí está también muy claro. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo.
y conocéis todas las cosas. La unción del santo. ¿Quién es santo? Jesucristo. Tenemos la unción de Jesús. ¿Quién es santo? El Espíritu de Dios. Tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero vosotros tenéis, yo la tengo porque creo en Jesucristo y he recibido al Espíritu, la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y dije versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él, ¿de quién? Del Padre, por la promesa de Jesús. Eso está escrito en Hechos en el capítulo 2 y en el capítulo 1 y 2. ¿Quién dio esa promesa? El Padre. ¿Sobre quién? Sobre los que creen en Él, sobre los que creen en Jesucristo. ¿Y qué recibieron? Poder de lo alto. Recibieron el Espíritu Santo de Dios. En Hechos 1 está la promesa y en Hechos 2 está el derramamiento del Espíritu Santo. Leo otra vez el 27. Pero la unción, el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él, de Cristo y del Padre, permanece en vosotros. Amén. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, el Espíritu Santo nos enseña. Jesucristo dijo esto de Él, que Él nos enseñará, que Él nos convencerá o nos redarguirá, que Él nos guiará toda la verdad. También dijo que Él nos revelará las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo de Dios, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, es el Espíritu de verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Regresamos al contexto de Isaías. Aquí sí era muy necesario detenernos y podríamos haber detenido mucho más, pero queda claro. Cuando Dios interviene en nuestro favor, la carga es quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, porque se pudre el yugo a causa de la unción, a causa del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. El poder del Espíritu Santo en la obra del Mesías. Hablando de esta palabra Mesías, dije que te iba a comentar cuando dije Cristo. En hebreo Mesías es Mashiach y significa ungido. No aparece esa palabra tal cual en Isaías, pero sí en Daniel. Mesías en hebreo es Mashiach y significa ungido. Y en griego la palabra Cristo es Christos en griego y significa, ¿qué crees? Lo mismo, ungido. Cuando hablemos del Mesías, estamos hablando del ungido, estamos hablando de Cristo, ¿ok? Mesías, Cristo y ungido es lo mismo. ¿Ungido con qué? Con el poder del Espíritu Santo. La unción pudre el yugo y quita la carga. Te leo una última cita en el Nuevo Testamento. Ya los hice regresar otra vez para acá. Segunda de Corintios 3:17. Fíjate qué importante es dar lugar al Espíritu Santo de Dios, y estos capítulos nos van a enseñar mucho esto. La unción pudre el yugo, amén, y quita la carga, amén. Caiga la unción sobre nosotros hoy, caiga la unción sobre mí, y se pudra todo yugo y sea quitada toda carga en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay más carga, no hay más yugo. Eres libre por el poder del Espíritu Santo, porque si mora en ti está el Espíritu del Señor. Si Él está gobernando en tu vida, allí hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Isaías, y no dejes de creer esto, porque no solo recibiste libertad cuando creíste en Jesucristo. Así fue, porque al que al Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Pero todos los días puedes declarar la libertad de Cristo y del Espíritu Santo en tu vida. Cuando sientas carga, cuando sientas yugo, cuando sientas opresión, declara el poder del Espíritu Santo en tu vida y sé libre. En el nombre de Jesús, como yo soy libre en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo también te necesito. Gracias, Señor. Regresamos a Isaías 10. Habíamos leído, así es que puedo leer porque mis ojitos están llenos de lágrimas. Estábamos en el versículo 27, ¿verdad? Leemos 28. Y aquí sí dirás, ay, ¿a qué se refiere estos lugares? Ahorita lo explicamos. Vino hasta Ajat, pasó hasta Migrón,
En Micmas contará su ejército, está hablando de Asiria. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaa de Saúl huyó. Eso a lo mejor ya te dio una clave si es que ubicas de dónde era Saúl. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. ¿Qué son todos estos lugares? Los busqué uno por uno. Ahat probablemente sea Jai, que está en Josué, cerca de Betel. Y estas poblaciones, ¿en dónde estaban? ¿En qué tribu? En Benjamín. Migrón está en Benjamín. Micmas está en Benjamín. Geba y Ramá están en Benjamín. Gabaa de Saúl, si tú sabes de Saúl, pues sabes que él era benjamita, y está Gabaa de Saúl en Benjamín. Galim está en Benjamín. Lais no está ubicada, no hay una cita que lo ubique en Benjamín. Hay que ser honestos en esto. Lais, cuando está mencionada en la Biblia, como es una ciudad muy antigua, está mencionada, pero no hay una ubicación exacta. Pero entendemos, ahorita ya van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciudades que están en Benjamín, y las que sigue también lo estarán, que este era un Lais en Benjamín, sino quizá el Lais que está mencionado en la Biblia, que era una población cananea que no está ubicado exactamente, pues entendemos que había un Lais también ahí en Benjamín en estos tiempos, porque Anatot, la que sigue, era la ciudad de sacerdotes en Benjamín. Jebim está también en Benjamín. A todas tengo versículos para comprobar, pero no se los voy a dar. En Nob también está en Benjamín. Todas estas ciudades están en Benjamín. ¿Qué significa esto? Este era el avance que iba a tener Asiria. El límite, ¿hasta dónde llegará Asiria? ¿Hasta dónde Dios le permitió llegar? Porque dice ahí, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén, pero solamente alzará su mano. A ver, haz este ejercicio, así, voltea a ver hacia la pared, haz algún objeto y alza tu mano ahí donde estás, y estás cerca del objeto, pero no lo tocas. Estás cerca del objeto, está tu mano quizá a punto de agarrarlo porque la extendiste, pero no lo tocas. Ese es el límite que Dios le puso a Siria. Iban a llegar hasta Benjamín. Allí iban a hacer campamento, iban a pasar el vado, iban a entrar a la ciudad de sacerdotes, a la ciudad del rey Saúl, pero Jerusalén, los de Asiria no la iban a poder destruir, porque acuérdate que su propósito era solamente herir y levantar vara sobre Judá y Jerusalén, pero no destruirla. Esto finalmente sabemos, aunque Dios les dio oportunidad y no cambiaron, Dios envió a Nabucodonosor y a Babilonia a hacerlo, pero no a Siria. Todos estos pasajes que dices, qué cosa rara es esto de ciudades, son puras ciudades de Benjamín. Ese es el límite que Dios le puso a Asiria. Hasta ahí llegaría Asiria. Ellos, los de Asiria, se sentían poderosos por sí mismos, pero aquí queda claro que Dios los usó y les puso límite a su actuación. Dios en control de todas las naciones, aún en este momento de la nación más poderosa de la tierra. Muy bien, terminamos entonces levantamiento y caída de Asiria. Vamos al capítulo 11, que tiene 16 versículos, y aquí nuestro subtema es el espíritu, del cual, gloria a Dios, ya venimos hablando desde el 10, claro, porque no puedes desligar la obra del espíritu a la obra del Mesías y a la obra de Dios. No, van juntos porque son uno, y cualquiera que quiera hacer de lado al espíritu está haciendo de lado a Cristo, está haciendo de lado a Dios. Entonces, dale lugar al Espíritu Santo. El espíritu en, con y sobre el Mesías, es decir, el espíritu en el Mesías, el espíritu con el Mesías y el espíritu sobre el Mesías. Está en él porque es su espíritu, el espíritu de Cristo está con él porque manifestará su poder y sus obras, y está sobre él porque reposa, como lo vamos a leer, sobre él el espíritu de Jehová. Muy bien, el espíritu en, con y sobre el Mesías. Leemos: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Este versículo deja una cosa muy clara, y esto era sabido ya de tiempo atrás, porque era un pacto que Dios había hecho con David. ¿Quién era el papá de David? Isaí.
Bueno, pues de ese tronco saldrá una vara y un vástago, una pequeña plantita que da una nueva ramita, que dará fruto. Un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, de Isaí, es decir, de David, del linaje de David, vendría este que está aquí descrito, que sabemos que es el Mesías, el ungido, el siervo de Jehová, como lo describe Isaías, o como lo describe Daniel, como dije, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Muchas formas en que se describe a Jesucristo. Muy bien, entonces esto confirma que viene del linaje de David muy fácilmente. Claro, si sabías quién es Isaí, ¿verdad? 2, y aquí nos detenemos un momentito. Y reposará sobre él, sobre el ungido, el Espíritu de Jehová, porque ¿con qué Dios nos ungió? Con Espíritu Santo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Muy bien, entonces nos detenemos ahí. Sobre el Mesías reposará el Espíritu Santo de Dios, que está manifestado en 7 virtudes, pero es un mismo Espíritu, es el Espíritu de Dios. Como leímos la vez pasada en Apocalipsis, que delante del trono de Dios hay 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, pero es el Espíritu Santo. Son manifestaciones o formas en que Dios nos manifiesta las virtudes que hay en el Espíritu Santo de Dios, y que tú y yo, si tenemos el Espíritu, tenemos estas virtudes y debemos recibir y actuar y obrar con estas virtudes para gloria de Dios. Sobre el Mesías reposará el Espíritu Santo de Dios manifestado en 7 virtudes. 1, Espíritu de Jehová. Y te voy diciendo, Espíritu de Jehová. Bueno, primero cuenta quién es Jehová, pues es Dios, es el Espíritu de Dios. ¿Y quién es Jehová? El autoexistente. Entonces el Espíritu de Jehová tiene las virtudes de Jehová. Todopoderoso, autoexistente, eterno, omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Así es el Espíritu que reposará sobre el ungido, y el Espíritu Santo que reposa sobre nosotros es el mismo. Segundo, hablaba yo, Dios el autoexistente. Esto nos hace también entender en el sentido particular del Mesías que como es el Espíritu de Jehová, es el Espíritu de Dios que reposa sobre él, nos está dando entonces también esa cualidad del Mesías como Dios. Cristo es Dios porque el Espíritu es Dios y el Espíritu es el Señor. Como ya dije anteriormente, Dios es uno. Todo esto representa que el Espíritu de Jehová reposará sobre él. Muy bien. 2, Espíritu de sabiduría. Y el 3, Espíritu de inteligencia. Los liga, la sabiduría y la inteligencia se manifiestan juntas. ¿Qué es la sabiduría? Es el temor de Jehová, es principio de sabiduría. ¿Y qué es la inteligencia? Dice Proverbios, el conocimiento del Santísimo. Entonces vemos que no puede alguien decir que es en verdad inteligente si no tiene sabiduría de Dios, y nadie puede decir que es en verdad sabio si no tiene la inteligencia de Dios, que es el conocimiento del Santísimo. Porque hay quien piensa que inteligencia solo es el que memoriza mucho y conoce muchos datos o es muy bueno en la escuela, pero la palabra nos dice que eso es una cuestión de inteligencia terrenal, pero la verdadera y completa inteligencia es el conocimiento del Santísimo, esa sabiduría que viene de la boca de Jehová. Pero están ligados la sabiduría y la inteligencia, que se manifiestan por medio del Espíritu Santo en el ungido y en nosotros. La palabra sabiduría es con K al principio también, K y J al principio, Chokma, y significa literalmente sabiduría, pero me gusta la raíz de donde viene, significa ser sabio en mente, palabra y acción. ¡Ay, que así seamos! Y así debemos ser porque tenemos el Espíritu de Dios. Dile, Señor, hazme sabio en mente, hazme sabio en palabra y hazme sabio en acción. Ese es el espíritu de sabiduría. Inteligencia, la palabra en hebreo es biná y significa entendimiento. Entonces, hazme ser entendido. Por eso recordarás que los discípulos de Jesucristo no entendían las cosas que Jesús les decía, dice, porque no les había sido dado entendimiento, porque no habían recibido el Espíritu, pero cuando recibieron el Espíritu les fue abierto que el entendimiento y comprendieron todo lo que el Señor les había enseñado y todo lo que les había dicho, ¿verdad? El verdadero entendimiento, la verdadera inteligencia viene
por el Espíritu de Dios. Dile: Señor, dame inteligencia y entendimiento, abre mi entendimiento para conocerte y para ser verdaderamente inteligente. Muy bien. Luego, cuarto, espíritu de consejo, y está de la mano del espíritu de poder. Ojalá todos los que estamos de alguna forma, aún sea sencillo en casa, en una posición de autoridad, entendamos esto: el consejo y el poder van de la mano. Si Dios te ha dado poder, te ha dado autoridad o te ha dado fuerza para hacer algo, tiene que ir de la mano del consejo, de la prudencia, tiene que ir de la mano de la sabiduría, porque no puedes desligar el consejo de la sabiduría. Tiene que estar el consejo de Dios en aquel que recibe un poder, es decir, una capacidad para actuar de cualquier tipo. Son manifestaciones del Espíritu. Entonces dile: Espíritu Santo, recibo de ti, o en ti hay, y tú estás en mí, por eso lo recibo poder, capacidad para lograr las cosas, pero con consejo, que no use yo el poder para el mal, que no use yo el poder para abusar, que no use yo el poder para vanagloria, sino sea el poder con el consejo, porque están de la mano. Consejo, la palabra es etzá y significa consejo, literal, por implicación, plan y prudencia, es lo que yo te decía, y es muy necesario que cualquiera que esté en poder adquiera prudencia. Y mira qué interesante, dice que por implicación el consejo también significa un plan, alguien que como Dios prepara las cosas y ejecuta las cosas con sabiduría y con prudencia. La palabra poder es geburá, y significa fuerza, valor y victoria. Geburá significa fuerza, valor y victoria. Entonces es una capacidad para lograr, para conquistar, para culminar, para tener éxito. Lo puedes decir de muchas formas. Es el poder, el espíritu de poder. Y esto ya lo expliqué. Señor, dame poder. Muchos le pedimos poder para muchas cosas, pero dame también el consejo para poder aplicar correctamente ese poder. Muy bien. Ahora, sexto, espíritu de conocimiento con espíritu de temor de Jehová. Dirás: pues ya hablaste de sabiduría, de inteligencia, de consejo, y también dice aquí conocimiento. Y aquí la palabra conocimiento en hebreo es da'at, y significa literalmente conocimiento. Claro, por supuesto que está ligado el consejo, el juicio, la prudencia, la sabiduría, la sensatez. Todo está ligado, el libro de Proverbios nos deja muy claro esto, pero aquí es en el sentido también del conocimiento de Dios, de la revelación a tu vida de quién es Dios, de qué hace Dios y de quién es Dios en tu vida y de qué hace Dios en tu vida. También comentaremos esto más adelante. Conocimiento ligado a temor de Jehová. Si tú en verdad conoces a Dios, temes a Dios. Porque muchas veces yo he combatido la falta de temor de Dios, pero viene la falta de temor de Dios, la falta de temor de Dios por falta de conocimiento, porque no conocen al Dios verdadero, porque no conocen sus obras, sus testimonios, sus palabras. Si lo conocieras en verdad, ¿y quién nos lo da a conocer? El Espíritu Santo. Si en verdad conocieras a Dios, lo temerías y te humillarías delante de él. La palabra temor es yirá, y significa temor y reverencia. Temor y reverencia. Y ya hablamos también ampliamente de lo que es el temor de Jehová en clases anteriores. Y van de la mano, como dije, conocer a Dios y temer a Dios. Espíritu Santo, dame revelación para conocer más de Cristo, más de su palabra, más de Dios, por medio de ti, porque tú me guías a toda la verdad. Dame ese conocimiento, dame el conocimiento de la verdad, para que yo reciba cada vez más y crezca en el temor de Jehová y perfeccione mi santidad en el temor de Dios. Van de la mano. Todas estas manifestaciones son virtudes del Espíritu Santo, virtudes de Dios, virtudes del ungido, que se manifiestan por medio de aquel que recibe o reposa sobre él el Espíritu de Dios, como es el caso del ungido. Y entonces, si te fijas, leemos ahora el 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Fíjate que esa frase comprende las 7 virtudes y manifestaciones del Espíritu, porque uno dice: el Espíritu Santo le hará
es decir, alguien que está en una posición de autoridad, de superioridad, en una posición alta, que tiene capacidad de hacer algo sobre alguien. El Espíritu Santo le hará. Entonces ahí está el Espíritu de Jehová. Pero luego le dice, ¿le hará qué? Entender. Ahí hay 4 de los que vimos: el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y el espíritu de conocimiento. Todo eso por el Espíritu Santo al ungido y a nosotros nos hará entender. Luego dice diligente, que está ahí el espíritu de poder, porque el diligente es esforzado, es valeroso, tiene claro el objetivo y tiene capacidad para lograrlo. Diligente, el espíritu de poder. Y dice en el temor de Jehová. ¿Cuál era el que nos faltaba? Pues precisamente ese, espíritu de temor de Jehová. En este versículo tan sencillo está incluida toda la obra del Espíritu Santo que reposará sobre el ungido y que reposa sobre los que creemos en el ungido de Dios. Qué interesante. Muy bien, pues vamos a seguirle, porque hay mucho que comentar en estos propios versículos, pero falta todavía más. No juzgará, sigo leyendo el 3, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Por causa del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que reposa sobre el ungido, el ungido tiene una serie de virtudes que nos manifiesta aquí. Nos manifiesta que el ungido de Dios será juez, que juzgará con justicia, que juzgará con equidad, que por ese poder tiene de parte de Dios capacidad para juzgar y para castigar conforme a la palabra, porque dice la vara de su boca, y conforme el Espíritu, porque dice el espíritu de sus labios. Repito, tiene capacidad el ungido de Dios para juzgar y para castigar conforme a la palabra, la vara de su boca, y conforme al espíritu, el espíritu de sus labios. Él no contenderá, sino ejecutará. Viene con tal poder y autoridad el ungido de Dios en esta calidad de juez, que él no contenderá, no arguirá, no necesita escuchar argumentos. Él viene a ejecutar los juicios de Dios. Tú y yo tenemos también la palabra y el Espíritu Santo, ¿o no? Entonces debemos apegarnos a la palabra y apegarnos a la voluntad y a la verdad que hay en el Espíritu Santo de Dios, porque tenemos esa capacidad y ese poder, porque es el mismo Espíritu sobre nosotros. También dice que el ungido de Dios está ceñido, está vestido, y ceñir es algo bien ajustado, así como un cinturón que lo aprietas o le das vueltas, eso es ceñido. Y entonces está bien firme en esto. El ungido de Dios está ceñido de justicia y de fidelidad. Es decir, el ungido es Dios y hará la obra de Dios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque voy a hacer con 3 versículos que te voy a leer de los Salmos un comparativo de quién está ceñido de justicia, de quién está ceñido de fidelidad. Es Dios mismo. Estas virtudes que hay en Dios son puestas en el ungido por el poder del Espíritu Santo. Hay muchos pasajes también aquí que podría yo tomar, pero para concentrar, siempre me gusta luego hacer así, concentrar la información. Vamos a extraerlo de 3 salmos que están cerquita uno del otro. Salmo 89:8. Salmo 89:8. Estamos hablando que el ungido por el poder del Espíritu Santo se ciñe de justicia y de fidelidad. Salmo 89:8 dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Te acuerdas que dije que ceñir era eso? Tu fidelidad te rodea. Entonces, este poder y capacidad que pone como el Dios incomparable a Jehová, Dios de los ejércitos, como poderoso y fiel, esto es dado, es puesto también en el ungido. Segunda cita, Salmo 93:1, ahí cerquita para que no le des mucha vuelta. Estamos hablando de que se viste, se ciñe. Salmo 93:1, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá.
Muy bien, bueno, leo el 2. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Está vestido de poder, está vestido de fidelidad, está vestido de justicia, y estos vestidos, de acuerdo a esta cita, entendemos que son parte de las vestiduras de un rey o de el gran rey. El ungido de Dios es juez, pero el ungido de Dios, ceñido de justicia y de fidelidad, es rey. Muy bien, tercer salmo que te leo, ahí abajito, Salmo 94, 1 y 2. Salmo 94, 1 y 2. Jehová, Dios de las venganzas. ¿Te acuerdas qué obra iba a hacer Dios contra sus enemigos? Venganza y maravillas. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. ¿A quién vimos que se le está dando la capacidad de juzgar? Al ungido. Da el pago a los soberbios. Ay, hasta se parece a lo que vimos de Asiria. Y hasta ahí, ¿verdad? Dije hasta el 2. Entonces, ese carácter de juez, estar ceñido de justicia, ese carácter de Dios de venganza, está dado en el ungido. Bueno, son solo algunos ejemplos, algunas citas de esto. Y por todo esto que leímos. Vamos a ver, entonces, el ungido de Dios es juez, el ungido de Dios está ceñido de justicia, de fidelidad, el ungido de Dios es rey. Ahora vamos a ver, como ya vimos desde Isaías 9:7, que el ungido de Dios traerá paz. El 9:7, yo me lo sé, recuerda que dice: lo dilatado de su imperio y la paz, Shalom, no tendrán límite, así dice al principio del 9:7. Entonces el ungido de Dios traerá paz. Vamos a ver versículos 6 al 8. ¿Y en dónde sucederá esto? Morará el lobo con el cordero. ¿Te imaginas esto? Imagínate toda esta escena. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica, pues imagínate un perro, ¿no? Andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Es así, no me lo imagino. Bueno, ya me lo imaginé. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, un león comiendo paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Ya te imaginaste toda esa escena? No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. El ungido de Dios traerá paz que no tendrá límite, al grado que pueden dormir juntos y convivir lobo y cordero, leopardo y cabrito, y la vaca y la osa van a estar comiendo juntas, y el león comiendo paja con el buey, y el niño jugando con el áspid y metiendo su mano en la caverna de la víbora. Pero dice que no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. El ungido de Dios traerá paz, y esto sucederá en su santo monte. ¿Qué representa el monte de Dios? Ya lo hemos dicho, la presencia y la manifestación de Dios. La presencia y la manifestación de Dios en su santo monte. En la presencia de Dios, en el lugar donde Dios está, en el lugar donde Dios habita, hay paz. Aún una paz tan indescriptible, tan increíble, tan grandiosa, que sucede esto que está aquí escrito proféticamente, y sucederá en el santo monte de Dios, porque a través del ungido de Dios, porque sabemos y hemos estado aprendiendo, también aquí en Isaías lo vimos en los primeros capítulos, que en el santo monte el ungido de Dios, el siervo de Jehová, el Mesías Jesucristo, vendrá para manifestar y esté plenamente la presencia de Dios manifestada en ese lugar, en ese monte. Entonces, dice aquí, ¿por qué? ¿Por qué será esta paz en el monte de Sión? Porque a través del ungido de Dios, yo añado, a través de Jesucristo, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Entonces, esto habla de una obra amplísima de parte del Mesías, porque nos habla de la palabra eterna, de una palabra que permanece para siempre y que lo llena todo, pero nos habla también que todos la conocerán, porque dice que la tierra será llena, toda la tierra, desde el monte de Sión, ya lo vimos en Isaías 2, que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y desde ahí toda la tierra será llena del conocimiento de la palabra.
todos conocerán la palabra, todos conocerán que hay un Salvador, todos conocerán al ungido y todos conocerán a Dios por medio de él. Las enseñanzas de Jesús llenan la tierra del conocimiento de Jehová y permanecen para siempre, porque la palabra es eterna. También esto me remite a saber que todo ojo le verá, como está escrito en Apocalipsis, cuando Él se manifieste de nueva cuenta, hablando de la manifestación de Dios, todo ojo le verá. Entonces toda la tierra conocerá que Él es Dios, que Él es Rey y que viene a juzgar a las naciones. La tierra será llena a través del ungido de Dios del conocimiento de Jehová. Esto es una obra que sigue, permanece, porque estamos predicando la palabra de Dios, porque estamos buscando que muchos conozcan y crean en Él, y porque en muchos lugares están llevando la palabra de Dios, y la palabra de Dios recorre la tierra y emite palabra un día otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. Es la palabra de Dios moviéndose hasta lo último de la tierra, para que en todo lugar sepan, y esta es la obra de Dios y de su palabra y de Jesucristo, que Él es Dios, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Es decir, te lo traduzco, el ungido hará que todos conozcan a Dios. El ungido hará que todos conozcan a Dios. Amén. Muy bien. Ya que todos crean, eso es decisión de cada quien, pero todos conocerán, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua le confesaremos: Jesús, tú eres el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. El ungido hará que todos conozcan a Dios. Muy bien, leímos hasta el 9:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la mano que lo hubo para Israel, el día que subió de la tierra de Egipto. Muy bien, lo primero, regresamos al versículo 11, acontecerá en aquel tiempo, dice, en el 10, perdón, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, a ver, el ungido que había sido presentado al principio de este capítulo como vara del tronco y vástago de las raíces de Isaí, aquí es presentado como raíz de Isaí. Ya no vástago de la raíz o vara del tronco, sino la raíz de Isaí. Lee conmigo rápidamente Lucas 20, 41 al 44. Lucas 20, 41 al 44. El ungido de Dios, sí, es linaje de David, pero también es raíz de David, de Isaí. Él es antes que ellos, porque Él es Dios. Muy bien, vamos a leerlo. Lucas 20, 41 al 44. Dice: Entonces Él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y eso es precisamente lo que está presentado aquí, y que también sabemos que en Apocalipsis está muy claramente descrito que él es raíz y linaje de David. Te lo leo rápidamente. Apocalipsis 22, 16 dice: Yo, Jesús, el ungido, el Salvador, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahí está entonces, fíjate aquí, si leíste con cuidado, aquí lo describe el versículo 10 de Isaías 11 como la raíz de Isaí. Dice que será puesta por pendón. La palabra pendón en hebreo es nes, y significa bandera, de un término raíz nasaz que significa brillar o ser señal, enaltecer. Esto entonces nos hace ver, primero, que el Mesías es bandera, es un brillo, es alguien que es levantado, que es enaltecido para ser señal, para brillar, para mostrar un camino. Todo eso significa pendón, es bandera. Y de nueva cuenta es una virtud de Dios, porque si tú recuerdas lo que está en Éxodo 17:15, allí fue levantado un altar, lo busco rápido, que fue llamado con un nombre que es esto mismo, un pendón. Éxodo 17:15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera, Jehová es levantado, ¿verdad? Y sabemos también, entonces tiene el ungido esta virtud de Dios, que Él es bandera, que es estandarte, Él es Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Y sabemos lo que dice en los evangelios, te leo un pasaje, Juan 12:32, porque el Hijo, como la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre también tenía que ser levantado para atraer a todos a Él, pero dice Juan 12:32, y yo, es Jesús, es el ungido, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Levantado, ¿te acuerdas que había dicho que nasaz es enaltecer, es puesto por bandera, por señal? Esa es una de las virtudes y de la obra del ungido, por eso es nombrado como pendón, pero no es pendón solamente de Israel, sino dice que será puesto por pendón a los pueblos, buscado por las gentes. Y más adelante vuelve a decir en el 12, levantará pendón a las naciones, y también a Israel, y también a Judá, de acuerdo a lo que está ahí en el versículo 12. Muy bien, entonces, pendón, el ungido es pendón, es bandera, es Jehová Nisi a las naciones, a todas las naciones. Pero también, dice ahí el 12, a Israel y a Judá, Dios alzará su mano para recobrar el remanente de su pueblo en todas las naciones. Eso lo vimos ahí en el 11, dice, Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo de todos lados, y levantará pendón a las naciones, y juntará a las naciones, y a Israel, y a Judá, y va a ser una obra poderosa en ellos, porque dice el 13 y 14, que también quitará todo el mal, toda la envidia, toda la aflicción de Judá y de Efraín, los volverá a hacer uno. Pero esto, cuando son unidos, Efraín, el norte, y Judá, el sur, como pueblo, son unidos también a todos aquellos en las naciones que, como dice el 10, buscaron a Jehová y se acercaron a su habitación gloriosa. Pendón a las naciones, muy bien. Dios hará un solo pueblo de los que le busquen de todas las naciones, de los desterrados de Israel, de los esparcidos de Judá, y no habrá más enemistad entre Efraín y Judá, y todos seremos un solo pueblo, y además dice aquí, seremos puestos encima de los enemigos del Señor. Acompáñame a leer Efesios capítulo 2. Versículos 11 al 22, lo voy a leer completo, iba a leer, dije, pues escojo este, y al final había escogido casi todos, entonces dije, pues mejor lo leemos completo, este fragmento, Efesios 2, del 11 al 22, repito la idea, Dios hará por medio del ungido un solo pueblo de los que le busquen y vengan a habitar en su habitación gloriosa de todas las naciones, de los desterrados de Israel, de los esparcidos de Judá. No habrá más enemistad en medio de su pueblo, y todos los enemigos serán puestos bajo sus pies. Efesios 2, del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el ungido, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros, Israel y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu, la obra del espíritu a través del ungido, al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, un solo edificio, va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. De nueva cuenta, la obra de Dios por medio del ungido en el Espíritu Santo, que hará un solo pueblo de los desterrados de Israel, de los esparcidos de Judá, quitando toda enemistad y haciendo un solo pueblo de todas las naciones, de todos los que le busquen. Todos seremos un solo pueblo, un solo hombre, un mismo cuerpo, y seremos puestos encima de nuestros enemigos, de acuerdo a lo que leímos ahorita en Efesios y de lo que está escrito también en Isaías 11. Los últimos dos versículos, aunque los leí, los comentamos aparte. Estos últimos dos, el 15 y el 16, hacen una comparación de la obra del Mesías para traer paz y para hacer un solo cuerpo, un solo pueblo, con la liberación de Egipto. Por el ungido, en el poder del Espíritu Santo, habrá liberación para todos. Hará camino, dará paz, herirá al enemigo y reunirá al remanente. Haciendo esa comparación, como dice, como el día que Israel subió de la tierra de Egipto, así por medio de la obra del ungido, por medio de la obra de Cristo, el Señor hará esto, traerá liberación para todos, nos saca de Egipto, hará camino para nosotros, para llevarnos a Él, nos dará paz, herirá al enemigo y reunirá al remanente. Todo esto está dado en el ungido de Dios. Cerramos, como te dije, la primera revelación del Mesías con el conocimiento de Él y con entendimiento de su nacimiento, de su venida, de su obra y de su reino, de su segunda venida, de todas sus virtudes, todas estas cualidades que hemos visto hasta ahorita. Se cierra, digamos, esta primera revelación, porque hay más en el libro de Isaías del Mesías, con un acto de alabanza y de reconocimiento delante de Dios, que es Isaías 12 del 1 al 6. Como esto es un cántico, cualquiera que sea músico, director de alabanza me va a entender, hay que cantarlo completo para entenderlo, ¿verdad? Entonces lo primero es que lo voy a leer y ahorita lo analizo. Este es un cántico de salvación, el cántico de salvación. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti
el Santo de Israel. Amén. En aquel día, en el día de la salvación, y decía yo, ¿cuál es este día? ¿Cómo se define? ¿Cuándo es este día? Pero el día de la salvación tiene muchas manifestaciones, porque el día de la salvación fue cuando recibimos a Jesucristo. Pero también los salmos dicen que de día en día anunciamos su salvación. Pero también día de salvación es cuando lo veamos en las nubes. Primero los que hayan dormido, después los que quedemos seamos arrebatados. Es día de salvación. Pero también cuando estemos con Él para siempre, es día de salvación. En aquel día, entonces para mí, esto significa que la alabanza a Dios es eterna, es continua, es siempre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Espero que ahora sí lo entiendas, que la alabanza para Dios es siempre. Por eso dice que de día en día anunciemos su salvación. En aquel día, en el día de salvación, dice que cantaremos. Lo puedes cantar hoy, lo puedes cantar mañana y lo vas a cantar por la eternidad. Cantaré a ti, oh Jehová. Vamos a ver los elementos de la verdadera alabanza, porque hoy se ha vuelto música, se ha vuelto entretenimiento, se ha vuelto show, luces, pantallas, músicos, etcétera. El hombre y sus deseos y el mundo y sus deseos, eso no es alabanza verdadera. Este pasaje contiene los elementos de la verdadera alabanza, como muchos de los salmos nos enseñan. Este lo tiene muy bien explicado y muy bien compactado. Elementos de la verdadera alabanza. Primero, cantaré a ti, oh Jehová. La alabanza es exclusiva de Dios. Hay una manifestación, las veremos, cantar. Pero hablando de todo lo que comprende la alabanza, es a ti, Jehová. Es exclusiva de Dios. Hay motivos por qué alabar. Aquí vamos a ver unos, más abajo vamos a ver otros. Y dice que hay dos motivos que menciona aquí, por los cuales debes dar siempre alabanza exclusiva a Dios: su misericordia y la consolación que has recibido de Él. Su misericordia y la consolación son dos de los muchos motivos por los que debemos dar alabanza exclusiva a Dios siempre. La alabanza, ¿qué es? Es el reconocimiento de Dios y de las obras de Dios. Y eso es lo que hace este cántico. Reconoce las obras de Dios y reconoce a Dios mismo en estas obras, sus virtudes, sus maravillas, testifica de Él. Es el reconocimiento de Dios y de sus obras, la alabanza. Porque dice, 1, Dios es salvación mía. Reconoce que Él es tu salvación. 2, dice, Él es mi fortaleza. Reconoce que solamente en Él tienes fuerza, fortaleza. Esto lo vimos. ¿En quién te apoyas? ¿En quién confías? Vuélvete al Dios fuerte. 3, mi canción es Jehová. Mi canción es Jehová. Otra vez, insisto, pueblo de Dios, porque me acusan a mí muchas veces de ser prohibitivo. Yo no te prohíbo nada, la palabra tampoco. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Usa tus labios, usa tu aliento, usa tu vida para alabar a Dios, y que tu canción no sea las porquerías de este mundo, que tu canción sea Jehová. No solo dice que es para Él, sino Él es mi canción, de Él canto, Él es el objeto de la alabanza. Mis labios lo confiesan, fruto de labios que confiesan su nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jehová de los ejércitos. Salvación mía, fortaleza, mi canción, obras que reconocemos que Dios hace. Y de la obra de Dios en mí, porque también dice que Él es mi seguridad. Amén. Que no debo temer en el sentido de la salvación. No temas. Y precisamente dice salvación para mí. Entonces son las cosas también, reconocer las cosas que Dios hace en mí. La alabanza reconoce las obras de Dios en el universo, en el cielo, en la tierra, en las naciones, pero también tu alabanza debe siempre reconocer exclusivamente a Dios y lo que Dios hace en ti. Todo lo que Dios hace en ti es motivo de reconocimiento, de alabanza.
La alabanza está dada también para mostrar las virtudes de Dios. Tú sabes lo que dice Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Amén, esta es la obra del ungido. Pero da un motivo, dice que Dios ha hecho esto en nosotros para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una manera de anunciar las virtudes de Dios es la alabanza. Es el testimonio. La alabanza debe tener testimonio. Por eso debes hablar de Dios. Por eso está mal que los cantos hablen del hombre o hablen ambiguamente de Dios o puedan dejar la idea de que puede o no estar hablando de Dios. Hay que ser claros en la alabanza. Habla de Él, anuncia las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso somos su pueblo. Y entonces aquí avanza este cántico en el versículo 3 y muestra las virtudes de Dios, porque dice que Él es el agua de vida. Y Jesucristo se lo dijo, ahorita lo leemos, a la mujer samaritana. Él es el agua de vida y Él es la fuente de la salvación. Cuando tú cantas esto, cuando tú testificas esto, cuando tú lo predicas, lo enseñas, lo llevas a todo lugar, estás alabando a Dios. Por eso es que sí es posible alabar a Dios en todo tiempo. Porque cuando tú hables, habla de Él. Y entonces lo estás alabando, aunque quizá no haya música o instrumentos o canto, lo estás alabando porque estás reconociéndolo. Él es el agua de vida y Él es la fuente de la salvación. Te decía yo que Jesús declaró esto, el ungido de sí mismo. Juan 4, 10 y 14. Esto se acaba de estudiar en la escuela bíblica infantil. Hermanos, adultos, jóvenes, niños, vean las clases, hagan las actividades, aún la manualidad, hombre, diviértanse con algo sano un rato para aprender de Cristo. ¿Por qué despreciar la escuela bíblica infantil o la predicación o la escuela de crecimiento espiritual? Te estás perdiendo de lo bueno. No desperdicies nada de lo que se está dando, aunque sea infantil. Pues muchos nos hace falta conocimiento para crecer, y si en dado caso es infantil en el sentido de carácter, pues qué bueno, porque debemos ser como niños delante de Dios. Esta es una invitación a que seas parte también de la escuela bíblica infantil y veas todas estas lecciones y clases que están ahí muy clarito en Facebook, el texto de aprendizaje, el video de la hermana Fabi Sirvent, las actividades digitales, la manualidad, todo lo que hacen Jirey y Susana, está ahí está todo el material, no hay pretexto. Bueno, entonces decía yo, mostramos las virtudes de Dios. Él es el agua de vida, Él es la fuente de la salvación, como estudiamos en la escuela bíblica infantil. Juan 4, 10 y 14. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces esto que leímos en Isaías es una virtud del ungido de Dios. ¿Y qué significa esta agua viva que solo Él puede dar? Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Ahí está entonces el propósito. ¿Y por qué Él es el agua de vida eterna? Y Él es la fuente de la salvación. También en Apocalipsis lo declara así. Todo esto que está en Isaías está muy ligado a la revelación en Apocalipsis, porque está hablando del carácter del Mesías, del ungido de Cristo, como Dios, como Rey, como Señor. Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Él es el agua de vida, Él es la fuente de la salvación. Se está alabando al Señor, reconociendo, mostrando, testificando de sus virtudes. Una última cita que te digo, el Salmo 36, 9, para que quede todo bien confirmadito. Salmo 36, 9 dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Amén. El Verbo Jesucristo, el ungido, Él es la luz y la vida de los hombres. En ti, Señor, está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Eso es alabanza.
Eso es mostrar las virtudes de Dios y anunciarlas, testificar de ellas. Continuamos en Isaías 12, versículo 4, dice de nuevo: y diréis en aquel día, ¿qué más se cantará? ¿Qué más se hará en aquel día, en el día de la salvación? Cantad a Jehová. Entonces estas son expresiones o manifestaciones de alabanza, porque no puedes contener la alabanza. Ya se los he dicho, no me pueden decir alabo a Dios y no digo nada, alabo a Dios y estoy callado, estoy sentado, estoy frío, estoy mustio. No, no puede ser, no es cierto, porque la alabanza a Dios dice ahí que fluye de nuestro interior y se manifiesta de muchas formas. Una, cantar a Jehová, porque el canto Dios lo hizo para que lo elevemos, ya vimos a Él exclusivamente. Aclamar su nombre, levantar en alta voz, eso es aclamar, es gritar su nombre: Jesús, Jesús, Jesús. Hacer célebre en los pueblos sus obras, hacer célebre pues es testificar, es publicar, es hacer que todos conozcan en los pueblos, en todo lugar, las obras de Dios. Y 4 dice recordar, que no se te olvide que su nombre es engrandecido, es puesto en alto, es Jehová Nisi, es pendón de las naciones, es Jesucristo levantado, exaltado. Manifestaciones de alabanza que hay aquí, que tú debes vivir y practicar. Cántale al Señor, aclámalo, levanta tu voz, testifica, publica, haz célebre las obras de Dios en donde quiera que estés y nunca te olvides de Él. Recuerda y recuérdale a todos que Él es el Señor. Nos da aquí otros motivos más. Vimos arriba que había motivos para alabar a Dios. Hay muchos, muchísimos, infinitos motivos, eternos motivos. Su misericordia, su consolación veíamos, pero aquí nos da más motivos. Y dice que cantemos salmos a Jehová. Mira, nos da una manera de cantar, es con los salmos. Levanta salmos, levanta himnos, cánticos espirituales al Señor, como dice en Efesios. Alábale con tu corazón. Canta salmos a Jehová, pero ¿por qué? Ahí está el motivo. Él ha hecho cosas magníficas. Es el Dios magnífico, es el Dios maravilloso. No habíamos visto que admirable, su nombre admirable, significaba milagro, significaba un ser maravilloso, porque Él ha hecho cosas magníficas desde el principio hasta el fin. Y el ungido estaba siendo traído para hacer cosas magníficas. Gloria a Dios. Y de nuevo dice, como habíamos visto antes, se llena la tierra del conocimiento, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Dice, sea sabido esto por toda la tierra. Haz célebre en los pueblos sus obras, testifica, publica, anuncia. Sea sabido esto por toda la tierra, porque como te dije, todos conocerán y todos sabrán que y por medio del ungido todos conocerán a Dios. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Nos lo vuelve a decir, sea sabido esto por toda la tierra. La alabanza publica los hechos y las cosas magníficas que Dios hace, y ese es motivo de alabar a Dios. Esa es base de la alabanza. Por eso te decía yo que la alabanza es el reconocimiento de las obras de Dios. Él ha hecho cosas magníficas. Amén. Hay más expresiones de alabanza. Me fui en orden en cómo estaba aquí, y así que tú después clasificas todo lo que hemos visto. Porque ahí en el versículo 6, con el que termina muy hermoso, tiene expresiones de alabanza. Ya habíamos visto cantar, aclamar, hacer célebre, recordar. Pero ahora nos dice, regocíjate y canta. Tercera vez que nos dice que le cantes al Señor. A Dios le gusta que le cantes. A Dios le gusta que lo alabes. A Dios le gusta que lo reconozcas. Y regocíjate en Él. Aquí la palabra regocijarse es, con T al principio, tza'al. Tza'al. Y significa relucir, ser alegre y sonar. Ahí está lo que te estoy diciendo. No se valen los mudos alabadores. Eso no existe, no hay mudos alabadores. Sea desatada tu lengua en el nombre de Jesús. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios. También dice los salmos, sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Eso es regocijarse, es relucir, es ser alegre y es sonar. ¿Qué sonido? El sonido de la alabanza de Dios. Y estas son expresiones de alabanza, regocijarse y cantar. Pero dice aquí, oh moradora de Sión, nos expresa también una razón, un motivo por el cual debemos alabar y debemos estar regocijándonos, alegres y haciendo sonar el sonido de alabanza y cantando, porque esta es nuestra condición por causa del ungido.
¿A quién le está dando este mandamiento? Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. ¿Qué hay en Sión? El monte de Sión. ¿Y qué es el monte? La presencia de Dios y el lugar de la manifestación de Dios, el lugar de su poder, el lugar de su gloria, la habitación gloriosa. Pero esta es mi condición por causa de Él. Yo no soy de los que están fuera, yo no soy de los que están lejos, yo soy morador de Sión. Tú lo eres también, y yo soy morador de Sión. Ahí voy a estar con el áspid, ahí voy a estar con el león, ahí voy a estar con el lobo y con la osa, y no me va a pasar nada porque vamos a estar en la paz del Señor, morando en Él, regocijándonos y cantando. Mi condición por causa de Él es de morador de Sión. Y tenemos también otro motivo, dice, porque grande es en medio de ti. Está diciéndonos entonces que el ungido, aquel que es nuestra salvación, tiene esa virtud, ese carácter de Dios, que Él es grande, como Dios es grande más que los cielos, más que el universo. El ungido de Dios es grande y está en medio de ti. Como pueblo está en medio de nosotros, pero en nuestros corazones esté el Señor en medio de ti. Sofonías 3:17, así también lo declara: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Él también canta. Vamos a estar todos cantando juntos en el monte de Sión, el Señor cantando, nosotros cantando y alabando y regocijándonos en Él. Él es el objeto de la alabanza. ¿Te acuerdas que te dije que la alabanza es exclusiva de Dios? Que cantes de Él, que hables de Él, que anuncies, reconozcas sus obras, hables sus virtudes. Dios, 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 Jesús, Jesús, Jesús. Solamente de Él, porque dice que el objeto de la alabanza es el Santo de Israel. Y con eso terminamos. Una manera muy hermosa y muy buena, muy sabia de entender los elementos de la verdadera alabanza. ¿Tu alabanza es así? Entonces es verdadera alabanza. ¿Tu alabanza carece de estas cosas? No es exclusiva de Dios. Le puedes cantar al hermano, a la hermana ahí en la iglesia, al novio, a la novia, a quien sea. Entonces no es verdadera alabanza. No reconoce por nombre, por objeto claramente a Dios, no es alabanza. No trae gozo y regocijo a tu corazón, no es aclamado su nombre, no son hechas célebres sus obras, no es verdadera alabanza. Analiza, reflexiona, para que tu alabanza sea verdadera delante de Dios, porque Dios en los íntegros, dice los salmos, es hermosa la alabanza delante de Dios. Muy bien, es suave, es hermosa, y en los íntegros es hermosa la alabanza. Hay muchos salmos que hablan de ello, de ese carácter que para Dios es grato, es un olor fragante, una ofrenda limpia que sube delante de Él, y tu vida un olor fragante delante de Él. Muy bien, pues con esto terminamos estos 3 capítulos de hoy, los 12 capítulos de esta primera sección, y queda de tarea, bien, te voy a explicar. Como dije, las siguientes 12 capítulos, desde el 13 hasta el 24, tienen también un tema general, que son juicios contra las naciones. Muy en particular, el 13 y 14 hablan de Babilonia, de Asiria y de Filistea, el 15 al 16 de Moab, el 17 de Damasco y de Israel, el 18 de Etiopía, el 19 y 20 de Egipto y de Etiopía de nuevo, el 21 del desierto del mar, ya veremos eso, de Duma y de Arabia, el 22 del Valle de la Visión y de un juicio particular contra un mayordomo de Ezequías, del rey Ezequías. El 23 habla de Tiro, y el 24, entonces, como a manera de resumir, el juicio sobre la tierra, sobre toda la tierra. Entonces son 12 capítulos que tienen ese contenido de profecías y de juicios sobre muchas naciones. Esa es la segunda sección que vamos a ver aquí en Isaías. ¿Qué queda de tarea? Pues tú síguete leyendo de corridito toda esta sección. Vamos a avanzar más rápido en esta sección que en lo primero que vimos, y vamos a intentar, dije intentar, para que no prometa yo algo que no, ver 6 y 6, es decir, 6 capítulos la próxima, sería el 13, 14, 15, 16, 17 y 18, desde Babilonia hasta Etiopía, y 6 la siguiente sesión, desde el 19 hasta el 24, toda la segunda parte que mencioné. Vamos a intentar hacer esta sección en 2
partes. Y dirás, hoy muchos capítulos que dar, 6, sí, pero por el contenido, aunque evidentemente tiene mucho que comentarse, se puede avanzar más en bloque, se puede avanzar un poco más rápido o si yo veo que el estudio se me complica, pues haré una forma más resumida para que podamos verlo en 2 clases, toda esta sección del 12 al 24. Muy bien. Bueno, pues ahí está esa tarea, pero por lo pronto, pues tú lee todo, lee de aquí al 24. Tienes bastante trabajo todavía por hacer, pero es un trabajo muy hermoso. Ojalá así fueran todos los trabajos. Muy bien. Vamos a los textos de aprendizaje. Ya no sabía yo a dónde iba. A los textos de aprendizaje. Romanos 12, 20 y 21 y Romanos 5, 8 son los textos que estuvimos aprendiendo esta semana y repasando. Y el de Romanos 12 y 20 y 21 pues tiene una clara aplicación de... En verdad, como el Señor nos dio el gran mandamiento, amar a Dios, pero también el segundo es semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos para mostrar el amor de Dios en ello y que somos de la luz, somos del día, no somos de las tinieblas, no actuamos como este mundo, somos diferentes porque somos de Cristo. Y este es uno de estos pasajes que nos enseña eso. Todos juntos, ponte de pie. Romanos 12, 20 y 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 20 y 21. Y la cita de repaso está ahí mismo en Romanos, un poquito antes en Romanos 5, 8, que esta ya la hemos aprendido y tiene mucho que ver, como dije la vez pasada, con lo que estamos viendo en Isaías. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Amén. Gracias, Señor, por tu gran amor. Vamos a la cita nueva de aprendizaje. Esta se encuentra en 2 de Corintios 2, 14. Ahora sí, 2 de Corintios. 2 de Corintios 2, 14. Y dice esta cita. Muy bien, aquí la tengo ya. 2 de Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 2 de Corintios 2, 14. Qué hermosa cita. Que así sea, que en todo lugar manifestemos el olor del conocimiento de Dios. Eso es parte de lo que vimos hoy en la clase y que vivamos también, como dice aquí, siempre en triunfo. Pero ¿cómo vas a vivir siempre en triunfo? Si estás siempre en Cristo Jesús y es motivo de nueva cuenta de alabanza a Dios. Más a Dios gracias. 2 de Corintios 2, 14. Bueno, es que toda la palabra es una, entonces todo está ligado. Gloria a Dios. Pues eso queda de tarea. 2 de Corintios 2.14, de repaso Romanos 12, 20 y 21 y todos los capítulos que quieras leer de Isaías y vamos a intentar estudiar 6 capítulos la próxima clase. Que Dios te bendiga y sé lleno del Espíritu Santo de Dios y deja que el Espíritu se manifieste en tu vida de todas estas formas hermosas y maravillosas que podemos recibir y podemos vivir a todos los que hemos creído en el ungido, en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Amén.